Grabar. Listo. Bueno, continuando con el repaso del segundo parcial, entonces vamos a hacer algunos problemas que nos puedan servir para facilitar la comprensión, más que todo repasar todo lo avanzado y podamos encarar de mejor forma este segundo parcial, ¿ya? Entonces vamos a empezar con cinemática circular. Aquí tengo un problema, un ejemplo bastante sencillo que me va a permitir identificar algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, en este problema tenemos este círculo celeste es la Tierra, ¿ya? Voy a poner mi lapicito por acá. Este círculo celeste es la Tierra y aquí tenemos un avión, ¿ya? Dice, ¿con qué velocidad respecto a la Tierra deberá volar un avión en el ecuador del este a oeste? Nuestra línea del Ecuador, ¿no? ¿Conocen la línea del Ecuador, no? Entonces dicen de este a oeste, ¿no? Que para que a sus pasajeros les parezca que el sol está fijo en el firmamento, ¿ya? Entonces, aquí es donde un poquito se complican porque no leemos bien la pregunta y entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Eso es lo que pasa generalmente en cinemática, ¿ya? Entonces dice, bueno, considera el radio de la Tierra 6.369 kilómetros. Lo dejamos ahí, no hay problema, es un dato. Nos están pidiendo velocidad, leemos de nuevo, velocidad. ¿Pero qué velocidad? Sabemos que en cinemática hay dos tipos de velocidades, ¿no ve? Hay la velocidad lineal, que es la que tiene el avión, que es un vector tangente a la trayectoria, no se olviden, tangente a la trayectoria, ¿no ve? Siempre va cambiando la velocidad, el movimiento circular, así como lo estoy dibujando. Pero también tenemos otra velocidad, que es una velocidad que es perpendicular al plano de rotación. Supóngase que este es el avión y está girando sobre este plano. Imagínense que esa es una circunferencia, pero está inclinada, ¿no? Entonces, la velocidad angular es un vector perpendicular a este plano. Ya no se olviden de eso. Ahora, ¿cómo es que el avión sigue esta trayectoria circular? ¿Debido a qué? Debido a un vector que siempre apunta hacia el centro de giro. ¿Cómo se llama ese vector? Vamos, ¿cómo se llama ese vector? Aceleración centrípeta. Exactamente, gracias a la aceleración centrípeta. Sea el avión, que tenga un movimiento acelerado o uniforme, este avión tiene aceleración, ¿ya? Repasen harto lo que es aceleración centrípeta. Muy bien, repasen harto, ¿está bien? A ver, ¿a qué se debe el cambio de velocidad? No, ¿a qué se debe el cambio de dirección? Esta dirección que va cambiando, ¿a qué se debe el cambio de dirección de la velocidad lineal? Está cambiando, ¿no es cierto?, la dirección. Si es uniforme no va a cambiar la magnitud, pero sí va a cambiar el sentido y la dirección. ¿A qué se debe este cambio? ¿Quién me dice? Vamos, chicos, están a un día de su examen, deberían estar unos tigres. Ya, vamos a hacer algo, chicos. No hay participación, vamos a hacer una clase bastante corta. No me gustan las amenazas, pero no hay otra. Ya, ¿cómo es? ¿A qué se debe? Estudiamos avanzado. Fuerte, fuerte. A su trayectoria. Ya, ¿y a qué se debe la trayectoria? A la aceleración centrípeta, ustedes lo acaban de decir. Si no, y yo también les acabo de decir, si no hubiera aceleración centrípeta, no habría trayectoria circular. Y como dice su compañero, no hay trayectoria circular si no hay esta diferencial o este cambio de dirección de la velocidad lineal. Entonces, esta diferencial o este cambio de velocidad lineal que estoy dibujando con azul se debe al vector o a la aceleración centrípeta. Si no hubiera aceleración centrípeta, no hay desplazamiento circular, ¿ya? No se olviden de eso. Además de que en cualquier punto, la aceleración centrípeta, la que he dibujado con amarillo, siempre es perpendicular, ¿sí? Perpendicular, ¿no? A la velocidad lineal, siempre. Si el avión está en este punto aquí,
la aceleración centrípeta va a estar acá perpendicular, como lo estoy dibujando en amarillo, ¿ya? Chicos, no se olviden que el 20% del examen es teoría, y lo que les acabo de preguntar es casi un 90% de que va a entrar aceleración centrípeta, velocidad lineal. Esto lo que son conceptos básicos, ¿ya? Entonces, repasen por favor eso, ¿está bien? Por ejemplo, aquí les decía, el plano de rotación con la velocidad angular forman 90 grados. ¿Es ortogonal o es perpendicular? ¿No es? No se olviden también de eso. Son conceptos que lo pueden repasar por si acaso, si quieren. Está en Prezi, en las presentaciones, ¿ya? Les he dejado acá. Entonces, pueden repasar acá toda esta parte teórica, ¿ya? Ahora también, para el primer parcial, no me van a dejar mentir que de las preguntas que les he dado, ¿ya? De las preguntas que les he dado para que repasen, de ahí por lo menos un 20% ha entrado de esas mismas preguntas. Cambiado el nombre, o sea, han entrado igualito, y un 80% ha entrado, pero cambiado de nombre, cambiado de orden. Las preguntas son las mismas, ¿ya? Y nadie me ha respondido, bueno, me han respondido como 3 personas, creo, el cuestionario. Habíamos quedado que si me respondían 20 por lo menos, yo les mandaba el solucionario. Pero como no me mandaron, entonces, bueno, yo ya no les, pues esto es dinámica, ¿no? Ya no les he pasado, entonces, depende de ustedes, ¿ya? Pero aquí en Prezi tenemos toda la parte teórica, ya está cargando. Bueno, mientras carga, entonces, continuamos con el problema, ya mientras carga la parte teórica para que lo repasen ustedes. Entonces, el problema es más que todo entender esto, entender por qué, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que a los pasajeros les aparezca que el sol está fijo en el firmamento? Ese es el problema, ¿no ven? Porque después sabemos que hay una velocidad lineal que es la que tenemos que hallar, o velocidad angular. Cualquiera no hay problema, la puedo hallar, ¿no ven? Pero la única forma de que parezca que el sol no se está moviendo es que yo tendría que ir a la misma velocidad que va el sol. O sea, tiene que ir con la velocidad que está yendo. ¿Se acuerdan del ejemplo del auto que venía borracho y se chocaba con un árbol? Y el mosquito decía, yo soy testigo de que el árbol nos chocó. ¿Se acuerdan, no? Entonces, aquí el árbol es el sol. El árbol es el que no se mueve, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago que el árbol en realidad no se mueva? Que tendría que ir conmigo. Entonces, para que vaya conmigo, yo tengo que dar la vuelta a la Tierra en el mismo tiempo que la Tierra da vuelta al Sol. Entonces, para hacer ese simulacro, lo que tengo que hacer es dar una vuelta en 24 horas. Si hago eso, le estaría siguiendo al Sol, ¿no? Entonces, si hago eso, el Sol siempre va a estar conmigo a mi lado. Entonces, voy a cumplir esta condición que dice que para que a sus pasajeros les parezca que el Sol está fijo en el firmamento. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Porque es la mayor parte del problema. Digan, pónganle un like, un ok o algo ahí para que sepa que se está entendiendo. Se entendió, Inge. Gracias, jóvenes. He visto también aquí el chat que están comentando. Ya. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Decimos, se tiene que determinar entonces su velocidad angular. No puede ser velocidad lineal porque tenemos el radio, ¿no? No hay problema. Ya vamos a suponer que queremos hallar la velocidad angular. Para eso necesitamos el desplazamiento angular y necesitamos el tiempo. Entonces, ¿cuánto será su desplazamiento angular? ¿Y en qué tiempo, no? O sea, yo puedo decir aquí 2pi en un segundo. ¿Qué significa? Que ha dado una vuelta en un segundo, ¿no? Si coloco 4pi, serían que ha dado 2 vueltas en un segundo. Eso significa la velocidad angular. Pero para cumplir la condición del avión, yo tengo que decir, bueno, cumple la condición si es que da una vuelta en 24 horas, ¿no ven? Ya, un caso medio extraño, no creo que lo haga, ¿no? Pero bueno, entonces, la velocidad angular tendría que ser igual al desplazamiento, ¿sí? Al desplazamiento angular sobre el tiempo. Es decir, a 2pi sobre 24 horas, ¿no ven? En 24 horas tendría que dar una vuelta. Entonces, esa es la condición y es lo que estoy colocando aquí en el problema. Ahora, en el examen, estamos evitando de que ustedes puedan convertir unidades, o sea, todo ya les estamos dejando en el sistema internacional, pero lean bien porque a veces se nos va alguna unidad, como por ejemplo que yo les diga 24 revoluciones por minuto, ¿no ve? Entonces, eso no se opera directamente. Vamos a ver un ejemplo luego, hay que transformar.
En este caso, radianes sobre hora. Igual hay que transformar, pero lo dejaremos en hora porque nuestro propósito no es conversión en este parcial, ¿no ven? ¿Ya? Pues ya tenemos la velocidad angular. ¿Y cómo llamamos la velocidad lineal entonces del avión respecto a la Tierra? Necesitamos simplemente multiplicar, esta es una de las ecuaciones más importantes que les había comentado, les había dicho, pónganlo enciérrenlo, enmárquenlo, cuélguenlo en su pared si quieren, ¿no ven? Porque esta ecuación les va a servir en casi todos los problemas de cinemática, ¿ya? Y también en dinámica circular. Velocidad lineal igual a velocidad angular por radio. Entonces, como ya tengo la velocidad angular, ya tengo el radio, simplemente multiplico y habré encontrado la velocidad lineal. Y es lo que me estaban pidiendo. Nada más. Entonces, reemplazo los datos. Aquí tengo 2pi, bueno, 2pi multiplicado por el radio. Bueno, pi medios, ¿no? Pi doceavos, perdón, pi doceavos multiplicado por el radio, que es la velocidad angular. Radio es 6.396, y acabo de tener la velocidad lineal, en kilómetros sobre hora, ¿no? Lo pueden convertir, es lo de menos. Entonces, este problema lo que me ayuda a entender es la aceleración centrípeta, la velocidad lineal. La velocidad lineal depende de la aceleración centrípeta, su dirección depende de la aceleración centrípeta. ¿Qué más? De que aquí también tenemos un arco, no se olviden de eso. Ya tenemos un arco. El arco S es el desplazamiento lineal, ¿no ve? Este arco S, ¿ya? Creo que ya cargó mi versión de Prezi, aquí está, ¿no? ¿Ya? Ahora sí. Bueno, algo le pasa que no quiere mostrar. Bueno, vamos a hacerlo a la mala, ¿ya? Este es todo acá. Este es el desplazamiento circular, ¿no? Entonces tenemos aquí la velocidad lineal, no se olviden, la velocidad lineal. Aquí tiene una velocidad, aquí tiene otra velocidad, perpendicular, ¿sí? Perpendicular a la aceleración centrípeta, ¿no ven? Perpendicular, perpendicular, ¿ok? Pero aquí tenemos entonces dos desplazamientos, uno lineal que está en el plano y otro que es la velocidad ya angular, que es perpendicular al plano de rotación. Entonces, habíamos indicado que nosotros, y me voy a saltar acá porque esto ustedes ya lo saben, habíamos indicado nosotros que producto de que hay dos tipos de movimiento, lineal y circular, nosotros necesitamos estas fórmulas de acá, ¿no? Esto es clave. Para cualquier ejercicio van a utilizar cualquiera de estas fórmulas. Si es que necesitamos velocidad, aceleración, distancia lineal, utilizamos estas fórmulas. Si necesitamos desplazamiento angular, aceleración angular, velocidad angular, necesitamos esas fórmulas de aquí. ¿Correcto? Bueno, entonces, nos vamos al problema y haremos otro problema, ¿ya? Donde vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Es un problema clásico que va a variar, ¿ya? Va a variar por todos lados. ¿Por qué por todos lados? Porque fíjense que esta ventiladora lo que hace, dice la hélice de un ventilador, y a la hélice suponemos que es solamente una partecita, ¿no? Una de las hélices. Aquí tiene 4 hélices. Vamos a suponer aquí, esta hélice, ¿no? Dice, gira a razón de 240 revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que me está entregando acá como dato? ¿Qué dato es 200 revoluciones por minuto? ¿Qué dato me está entregando, jóvenes? Velocidad angular. Velocidad angular. Ya, más o menos. El primero que me dijo frecuencia, eso me está entregando, frecuencia. No puedo encontrar la velocidad a partir de la frecuencia es otra cosa, pero sí, está bien también, pero digo como que a medias. Según la fórmula que tenemos acá, ¿ya? Bueno, no está aquí. Ouch, ouch, ahora sí. Según la fórmula que tenemos acá, ¿dónde la pusimos? Aquí, ¿no? En el periodo.
Aquí está. Según la fórmula que tenemos, la frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Entonces, si nos dicen 240 revoluciones por minuto, significa 240 vueltas en un minuto. Entonces, ¿qué me están dando? La frecuencia. Porque la frecuencia es 1 sobre tiempo, ¿no? Y si me dicen 200 revoluciones, ¿qué significa revoluciones? Vueltas. La cantidad de vueltas que me está dando. Me está dando 240 vueltas en vez de 1 sobre tiempo, sobre minuto. Entonces, si yo quiero entender esto 240, lo que me estaría diciendo es algo así. 240, ¿sí? Le pondremos aquí, frecuencia igual a 240, ¿sí? Entre paréntesis, digo, entre corchetes, pero no se va a notar muy bien. Entonces voy a colocar 240, 1, ¿ya? 1, aquí voy a colocar un guión debajo para que se note la división. 1 sobre minuto. Eso me están diciendo. Porque lo que yo les he enseñado es frecuencia es igual a 240, 1 sobre segundo, o igual a 1 sobre hertz, ¿no ven? Eso ya hemos aprendido en clase. Esto en realidad debería ser así. Frecuencia igual, digamos, debería ser, no sé, a 20, digamos. A 20, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo debería ser. Así yo aprendí todos los problemas. En todos mis problemas era 1 sobre segundo, o si no decía, no sé, pues podría decir 20 Hz, ¿no ven? 20 Hz. ¿Se acuerdan de esto, no ven? O podría decir revoluciones por segundo. Si yo tenía este dato, cualquiera, en 1 sobre Hz, en 1 sobre segundo, o en Hz, o en revoluciones por segundo, yo podría decir directamente y aplicar velocidad angular igual a la frecuencia por, o no, más bonito, 2pi, uy, no puedo escribir pi acá, en mi teclado, ya 2pi por frecuencia. Y ahí tenía la velocidad angular, ¿no ves? Lo que hemos aprendido en teoría, y aquí está, ¿no ves? En la ecuación número 6. ¿Ya? Pero ahorita como me está dando el problema, así como me lo está planteando, ¿no ves? Como me está planteando, me está diciendo 1 sobre minuto. Entonces, tenemos que convertir a 1 sobre segundo, o a hertz, o a revoluciones por segundo. Si en el examen me dan 40 hertz, ¿qué digo? Me dan 40 hertz. Entonces yo voy a agarrar y digo, frecuencia igual a 40, y directamente coloco 1 sobre segundo. ¿No ve? 1 sobre segundo. Porque en realidad 1 sobre segundo es igual a 1 Hz. Entonces, perdón que no tenga espacio acá, pero si me dicen 40 Hz, entonces me están diciendo 1 sobre segundo. Yo lo puedo multiplicar directamente por 2pi y encontraré la velocidad angular. Si me dan revoluciones por segundo, bueno, ya no tengo que hacer nada. Igual, lo mismo, multiplico directo por 2pi porque me están dando la velocidad angular. ¿Ya? Ahora, me pueden dar cantidad de vueltas, eso lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿ya? Estoy atacando los mayores problemas que tienen los estudiantes en el momento de dar examen, ¿ya? Los mayores problemas. Es como los tips para el examen, ¿ya? Bueno. Entonces, lo que nos dice la pregunta es, perdón. Dice, si al desconectarlo, bueno, entonces significa que estaba dando vueltas, ¿no? De 240 revoluciones por minuto, está dando vueltas, vueltas, vueltas. Si se detiene, si al desconectarlo se desconecta, ¿no ve? El ventilador nunca se para de golpe, empieza a bajar la velocidad y luego se detiene, ¿no ve? Entonces dice, si al desconectarlo se detiene al cabo de 10 segundos. Después de lo que desconecto, pasan 10 segundos, ¿no? Con la aceleración angular constante, ¿ya? Fíjense, la aceleración angular constante, calcular el número de vueltas que ha dado hasta detenerse. ¿Cuántas vueltas ha dado hasta que se detuvo? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, dice Inge, ¿en la frecuencia se tiene que convertir solo el tiempo o también las revoluciones? Bueno, ya nos están diciendo que da tantas revoluciones en tanto tiempo, entonces las revoluciones no es necesario convertirlo. Ahora, sería muy diferente que nos digan, dan tantas vueltas, ¿no ve? Tantas vueltas
en 5 minutos. Entonces, tal vez necesitemos el tiempo, entonces hay que convertir eso. Lo veremos esa pregunta en el siguiente ejemplo, por favor, Deina, ¿ya? Entonces, voy a dibujar a mi ventilador nuevamente. ¿Qué tengo que determinar? Su velocidad angular, lo que decía su compañero, me están dando la frecuencia, entonces determino la velocidad angular. Para saber cuántas vueltas necesito saber la velocidad angular, ¿no? Pero para saber la velocidad angular antes necesito el desplazamiento angular, porque nosotros, ya, aquí está, en la ecuación, para saber nosotros la velocidad angular necesitamos el desplazamiento angular, porque la velocidad angular es igual a desplazamiento sobre tiempo, ¿no ven? Entonces necesitamos esta velocidad, digo, este desplazamiento angular, ¿ya? Entonces, antes de encontrar la velocidad necesitamos el desplazamiento angular. Y es lo que vamos a hacer, porque nos dicen determinar, sí, perdón, a ver, me voy a ir a la diapositiva anterior. ¿Sí? Dice, calcular el número de vueltas. ¿Cómo voy a calcular el número de vueltas? La única forma de calcular el número de vueltas es saber cuál es su desplazamiento angular. Sí o sí, para saber el número de vueltas que da una partícula, un objeto, se requiere su desplazamiento angular. Por ejemplo, les pregunto, si su desplazamiento angular que parte de aquí, vamos a suponer que parte de acá, fíjense, este es su desplazamiento angular, 2 veces pi. ¿Cuántas vueltas ha dado? Una vuelta, ¿no ven? Una vuelta. Si solamente parte de aquí y avanza hasta esta cuarta parte, ¿cuál será su desplazamiento angular? Pi medios. Pi medios. Si ha dado pi medios, ¿cuántas vueltas ha dado? Un cuarto de vuelta, ¿no ve? Un cuarto de vuelta, ni siquiera ha dado la mitad. Entonces, para saber cuántas vueltas da, ahora otro caso, voy a dar una vuelta, 2 vueltas. Su desplazamiento angular ha sido 4pi. ¿Cuántas vueltas ha dado? 2 vueltas. 2. Eso, 2 vueltas. Entonces, lo que nos dice es que nosotros necesitamos, para calcular el número de vueltas, lo que necesitamos es hallar su desplazamiento angular. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar su desplazamiento angular, ¿ok? Bueno, ¿dónde está mi diapositiva? Aquí está. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Se tiene que determinar primero su velocidad angular, pero para eso necesitamos calcular el número de vueltas. ¿Cómo calculamos el número de vueltas? El desplazamiento angular sobre 2pi. Imaginémonos que ha dado, como les decía, 2pi, una vuelta entera, ¿no ven? 2pi. Entonces voy a colocar aquí arriba, imaginémonos que solamente ha dado 2 vueltas. 2pi le voy a colocar, ¿ya? 2pi. ¿Está bien? A ver, veamos si es cierto lo que les decía. Pi con pi se va, ¿no ven? Pi con pi se va. 2 con 2 es 1. Entonces, ¿cuántas vueltas ha dado? Una vuelta. Una vuelta, ya sé. Ahora, voy a hacer que lo que les decía hace rato. Da una vuelta y 2 vueltas. ¿Cuántos pi es eso? Son 2 pi. Perdón, serían 4 pi, ¿no ven? Un pi hasta acá y 2 pi. 4 pi sería, entonces ya no sería 2 pi. Vamos a ver si es cierto. Sería 4pi. Coloco aquí 4pi. Número de vueltas. ¿Cuántas vueltas habrá dado? Pi con pi se van. 4 entre 2, 2. ¡Ah! 2 vueltas. Correcto. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil, jóvenes? Entonces, si quiero saber el número de vueltas que da una partícula, un objeto, un chicle pegado en una rueda, un objeto en una polea, o lo que ustedes quieran, es igual a la cantidad de vueltas o al desplazamiento angular sobre 2pi. Así es como encuentran la cantidad de vueltas. Esta pregunta, igual como les dije, vector unitario, descomposición rectangular, sí o sí va a estar en el examen. Es algo básico. ¿Ya? Básico, básico, básico. ¿Está bien? Está bien. Entonces, Sí. y eso van a ver en las preguntas teóricas y también de resolución de problemas. Aquí ya les aseguro que si dominan estos 5 puntos directo al bolsillo. Entonces, ¿cómo hallamos para el desplazamiento angular? Necesitamos el desplazamiento angular. ¿Cuántas vueltas habrá dado
el ventilador. Necesitamos saber su desplazamiento, porque lo apagan, ¿no ve? Lo apagan del ventilador, empieza a girar más lentamente, lentamente y se para. Entonces, tenemos que utilizar una de las fórmulas que hemos aprendido, y lo tengo acá. ¿Dónde está? Aquí. Una de todas estas ecuaciones que tenemos acá. Una de estas. ¿Ya? Una de estas. Cualquiera que tenga desplazamiento angular. Ya tenemos nosotros la velocidad angular final, es la que hemos hallado, porque es cuando desconectan, ¿no ve? Es cuando desconectan, es la velocidad angular inicial en realidad sería, ¿no? La inicial, porque la final cuando se para es cero, ¿no ve? Es cero. Entonces, esta ecuación de acá creo que es la que yo necesito. Para hallar el desplazamiento angular, yo necesito esta ecuación de aquí, porque cuando se para la velocidad final es cero, esta de acá es cero. La velocidad inicial la acabo de hallar, ¿no ve? Y el tiempo me dicen que es 10 segundos. Entonces, de acuerdo a los datos que yo tengo, igual que el movimiento rectilíneo, yo tengo que ver qué ecuación voy a utilizar. Quiero hallar desplazamiento angular, tengo tiempo, tengo velocidad inicial, y lo que no tengo es velocidad final, entonces podría utilizar esta ecuación de aquí. La segunda ecuación de desplazamiento angular, porque son los datos que tengo. Entonces, agarro, ¿ya? Entonces agarro esto, un segundito por favor. Agarro y es lo que voy a utilizar y es la ecuación que tenemos acá. Desplazamiento angular es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? La ecuación número 2. La ecuación, por si acaso, no es con signo negativo, es con signo positivo. Aquí hay un error, ¿ya? Eso es cuando desacelera, ¿no ve? Porque puede ser, en realidad aquí debería ser siempre más, ya aquí está mal la ecuación. Es más, eso hemos aprendido, ¿no ve? Es más, no sé por qué aquí está como menos, es más. Se suman las ecuaciones, las velocidades angulares, ¿ya? Se suman. Entonces aquí tenemos esto, y sumamos las ecuaciones, en este caso aquí hay un 0, simplemente hallamos el desplazamiento angular, ¿ya? La hélice se detiene, es lo que les decía, la velocidad final es 0 cuando se detiene. Calculamos la velocidad angular inicial, el dato que ya teníamos, que ya sabemos cómo hallarlo, ¿no? Entonces, lo que sería 2pi por la frecuencia. ¿Cómo hallamos la frecuencia? La frecuencia me dice que es 240 revoluciones por minuto, pero así como está no lo puedo utilizar, lo convierto. ¿Cómo se convierte? Igual como hemos convertido muchas otras magnitudes, ¿no? Aquí era 241 sobre minuto. Entonces digo, 1 minuto es igual a 60 segundos. Minuto con minuto se van aquí. Se van, minuto con minuto se van. Y me queda 1 sobre segundo, que es lo que he aprendido. ¿No ven? ¿Ya? Y básicamente ya tengo la frecuencia que es 4. Multiplico por 2pi, ya tengo la velocidad angular inicial, ¿no? Y multiplicado por 4, que sería la frecuencia, sería 8pi radianes sobre segundo. Reemplazo 4 y 3 en la ecuación 2 y ya tengo desplazamiento angular, ¿no? Así de sencillo, ya tengo desplazamiento angular. Tengo desplazamiento angular, que lo estoy copiando de allá, de la anterior pantalla, y reemplazo en la ecuación 1, que era la cantidad de vueltas, que en este caso sería 40 sobre 2, y la cantidad de vueltas serían 20. Esa parte ya es reemplazar datos. Se va a desconectar, jóvenes, nos volveremos a conectar, por favor. Ya se va a desconectar. Gracias.